no han llegado nadie con tropas como han hecho, con barcos que consideraban que tenían vínculos con Israel. Entonces, decimos, pero eso nos queda muy lejos. No, nos está afectando porque eso va directamente a la economía del planeta. Entonces, por primera vez estamos en una civilización universal. Cuando nosotros los seres humanos, la rapidez con las cuales van sucediendo los acontecimientos y también nuestras falencias en cuanto a nuestra formación intelectual. Si no sabemos cuántas provincias tiene República Dominicana y no conocemos bien el país, imagínese usted entrar por Eurasia o darle la vuelta al África y tener una cosmovisión amplia. Y entonces todo esto nos llega de golpe. Nos llega de golpe con una guerra en Ucrania, nos llega de golpe con una crisis humanitaria de migración como nunca antes vista en la historia de la humanidad y que está dando giros geopolíticos en cuanto a la elección de gobiernos yéndose a la extrema derecha. Pero detente un ratito. En el caso de Ucrania y Rusia, la guerra se ha ido prolongando. Y al mismo tiempo ha ido disminuyendo el apoyo que recibía Ucrania, hasta de parte de los Estados Unidos, que ha dicho en estos días que ya concluye con la ayuda económica que le estaba suministrando. Mientras tanto, como que se fortalece la presencia de Putin, tanto en Rusia, donde su partido lo apoya para una reelección, y la economía rusa comienza como a recomponerse. ¿Qué es lo que está pasando? Pero para que veamos el nivel de complejidad, Ucrania pasa a un segundo escenario y lo admite el propio Zelensky a partir de lo que está aconteciendo en Medio Oriente con el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. ¿Y el dinero para Ucrania dónde está? En el Congreso ponen una condición: apruébame la ley migratoria y yo te apoyo a Zelensky, pero Zelensky se mantiene gracias a la ayuda de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, con la Unión Europea, aplica sanciones a Rusia, pero increíblemente la economía rusa va a crecer un 3.5% este año. E incluso The Wall Street Journal dice que el gran ganador geopolítico en todo esto, el gran maestro, The Wall Street Journal, no es un periódico prorruso ni nada por el estilo, ha sido Putin, que ha sabido jugar de tal manera que, no sé si notaron que recientemente Putin viaja a Medio Oriente y es recibido con grandes alborosos de pitos y timbales. ¿Por qué? Porque es el hombre que está con Arabia Saudita, con la OPEP Plus, y están determinando el precio del petróleo. Entonces, esa reconfiguración va en lo que usted planteaba, don Juan, un mundo multipolar. Y eso es lo que estamos viendo. Es un mundo que ya no tiene la hiperhegemonía de Occidente, porque si Bangladesh, que era una antigua colonia junto con Pakistán y con India del Reino Unido, y Reino Unido hoy descubre que ya no es el gran imperio que fue, Bangladesh le va a aportar un 1.5% al Producto Interno Bruto Mundial en los próximos 5 años, igual que Reino Unido. Pero la India, y aquí el tema de los BRICS, que ahora se va a ampliar con la llegada de Irán y otros países más que han pedido ingresar a ese club, la India le va a aportar de un 7 a un 8%, y fue colonia de Reino Unido. Entonces, esa nueva reconfiguración nos indica algo que en libros que publicáramos hace varios años veíamos venir, pero el sesgo en nuestras sociedades de que usted está siendo pro-oriental, no, es que se veía venir, y Obama lo dijo: tenemos que pivotar al Asia. ¿Por qué? Porque después de 500 años tenemos lo que es divergencia demográfica, pero convergencia tecnológica, y esto es importante. La divergencia demográfica es que la historia nos enseña que el futuro es la demografía, la población. Occidente ha bajado su población.
Pero ¿qué le dio a Occidente, que siempre lo reitero? No solamente que ha bajado, sino que se ha envejecido esa población. No, y que está siendo sustituida por culturas que fueron antagónicas a Occidente, como en el caso de alguien que nosotros queremos y que es entrañable y que está siempre cerca de nosotros, Miguel de Cervantes con el Quijote. Y decía Cervantes, y estuvo en la batalla del Lepanto, una epopeya histórica que siempre será recordada, porque ahí fue donde el Imperio Otomano fue vencido por los Habsburgo con Carlos V y su hermano Juan de Austria. Así fue que se detuvo que los musulmanes no llegaran a Europa, pero ahora están entrando pacíficamente. ¿Y qué sucede? Y la presencia en Europa es abrumadora, ¿eh? Por ejemplo, Francia. En Francia hay una presencia musulmana que podría llevar incluso a ese país a cambiar su tradición, su religión, su cultura. Pues tienen una tasa de natalidad los franceses estable gracias a sus antiguas colonias que son musulmanes. Entonces aquí viene el tema de que esa divergencia demográfica nos lleva a que hay otras culturas antiguas que están buscando su espacio con una cultura occidental lúdica, hedonista, que pierde una esencia fundamental que la llevó a desarrollar el capitalismo. Como nos decía un amigo de Don Giorgi, Juan, Max Weber, fue la ética protestante, con una sociedad de gente que no quiere trabajar, que solamente quiere estar en el goce, con una sociedad, ejemplo, Estados Unidos, el año pasado, murieron 106.500 personas por sobredosis de fentanilo. Entonces, en lo que va de año, Estados Unidos ha tenido más tiroteos que días del año. Y si vamos al mundo occidental, ¿a quiénes son los referentes de éxito? ¿A quiénes son las personas que incluso en la política están ocupando espacio? No lo están haciendo ni por vocación, ni por mérito, ni por dedicación a un proyecto de país, lo cual le está dando lugar a que las democracias, como lo planteó el propio Samuel Huntington cuando analizó a Fukuyama con el tema de la democracia, le dijo, no, espérate, nosotros como occidentales lo que hemos hecho es lo que ha sucedido en la historia de la humanidad siempre, la difusión. Nosotros hemos proyectado técnica y la han copiado, entonces se copia y luego se innova, y eso es lo que están haciendo esos países, pero su base, su identidad, como en el caso de los chinos que dicen, ay, los chinos son comunistas. Y yo me pregunto, pero ¿y cuándo los chinos no han chinizado todo lo que entra en China? Si el propio Kissinger, que murió recientemente, decía que lo que le ha permitido a los chinos mantenerse en el tiempo es que nunca han olvidado sus tradiciones. Ah, pues vaya a ver entonces cómo en ese mundo occidental los referentes que le daba, nos guste o no, el cristianismo que permitió los derechos humanos, el cristianismo que permitió sistemas que no tengamos ese referente de Rusia, porque Putin nosotros nos sentimos incómodos, pero en Rusia, ¿quién gobierna si no lo ven como un zar? Desde la dinastía Rurik, pasando por la dinastía de los Romanov. Entonces, ese occidente ahora, esa divergencia demográfica, y si el futuro, como nos dice la historia, es la demografía, Europa era a principios del siglo XX el 25% de la población mundial. Hoy Europa es el 7% y bajando. Entonces, por el otro lado, uno dirá, pero bueno, el mundo oriental, India y China, hasta el siglo XIX, hasta que llegaron los ingleses, tenían el 50% del PIB mundial. Y incluso el almirante Shen He tenía una tripulación de 28.000 marineros. ¿Y por qué no conquistaron el mundo? Si ellos técnicamente estaban más adelantados, porque no tenían la necesidad que sí tenían los más pobres del extremo de la península de Eurasia, que eran los portugueses y los españoles. Tenían que buscar especias porque se comían la carne cruda, que tenían que buscar riquezas porque no la tenían. Los chinos estaban mirándose el ombligo, en la India estaban mirándose el ombligo, pero bajo el espíritu de un cristianismo que decidió hacer algo que en el futuro habrá que estudiar.
Y es que entonces Occidente, bajo ese empuje cristiano, ¿qué hizo? La difusión de algo fundamental para que el mundo llegara a donde está, de la ciencia, porque estableció la ciencia. Y entonces ahora nos encontramos con tecnología que Biden y Xi Jinping se reúnen para hablar de inteligencia artificial. Los chinos están ahí, pero está la India. ¿Quién dirige Google hoy? No es de la India. Entonces, vamos a ver, es un mundo que hizo un giro copernicano y mientras tanto, en Occidente estamos en influencers. Ahora, tenemos que hacer una pausa. ¿Qué está pasando por el otro lado con África? África está creciendo. Pero Y eso un país